Buenos días, viernes 2 de febrero de 2024. Y hoy no hay recomendación audiovisual tampoco, porque bueno, sí estoy escuchando podcast, viendo cosillas en casa, pero bueno, quiero avanzar un poquito más en las temporadas antes de comentar nada por aquí, para tener una opinión bien formada. Así que hoy, como anuncié en la newsletter de esta semana, voy a hacer una comparativa, o quería hacer una comparativa, entre HomeKit y Home Assistant. Así que, segundo episodio domótico de la semana después del de ayer. Y es que además está siendo una semana muy domótica, porque ayer por la tarde grabamos, Emilio Cano Emilcar nos invitó a Carlos Sauquillo, Eduardo Norman y a mí a grabar un podcast weekly, que es su podcast privado, semanal. Nos invitó a los tres a grabar un weekly con él, hablando sobre domótica y bueno, dándole un poquito de caña sobre domótica y un poquito de luz a su sistema domótico, que ahora mismo lo tiene un poquito manga por hombro. Ese episodio se ha publicado hoy, esta mañana, insisto, desde el podcast weekly, es un podcast privado, así que bueno, si estáis suscritos lo podéis escuchar, y si no, pues nada, pues os conformáis conmigo solamente. Así que bueno, vamos a finalizar la semana domótica con este podcast de hoy. Y es que yo he sido siempre muy de HomeKit, lo sabéis los que me escucháis desde hace tiempo, que yo todo lo que hago en cuanto a domótica al final acaba en HomeKit, por varios motivos. Un motivo por interfaz, por facilidad de uso de la interfaz, es una interfaz conocida para la familia, etcétera. Y luego, bueno, pues a través de Homebridge, pues al final podía mandar todo ahí. Había tenido en el pasado malas experiencias con Home Assistant o experiencias regulares, así que, bueno, pues eso lo tenía abandonado y todo a HomeKit. Pero sí es verdad que cuando me animé de nuevo a poner en marcha Home Assistant y vi lo que el sistema había evolucionado en todo este tiempo que yo no lo había estado utilizando, pues la verdad es que mi opinión ha ido girando un poco más hacia Home Assistant. Pero no adelantemos acontecimientos. HomeKit. ¿Qué es HomeKit? ¿Qué pros y contras tiene HomeKit? Bueno, pues los pros yo creo que son clarísimos. Es que no necesitas instalar nada. Es un sistema domótico que viene con tus dispositivos de Apple, con el Mac, con el iPad, con el iPhone, con el Apple TV. Es un sistema que viene instalado, o sea, ya está. ¿Dónde está el sistema domótico? Bueno, está ahí. No hace falta instalar nada ni nada, viene ahí. Eso sí, para poder acceder desde fuera y poder hacer las automatizaciones, necesitas tener en casa un Apple TV o un HomePod grande de segunda generación o un HomePod mini. Pero bueno, ya está. O sea, es comprar un cacharro y ponerlo en casa y configurarle la Wi-Fi. Ya está. Luego, añadir dispositivos es súper sencillo, porque tú, un dispositivo compatible con HomeKit o ahora con Matter, coges el móvil, escaneas el código y ya automáticamente se configura la Wi-Fi, el Bluetooth o se conecta a la red Thread de los propios HomePod. Con lo cual, sencillo, es escanear un código y el sistema básicamente lo hace todo o te va guiando sobre cómo hacerlo. Y además, otro pro que tiene HomeKit es que si aparte de un Apple TV pues tienes HomePods o tienes varios HomePods, etcétera, pues aunque uno de esos se estropee, aunque uno de esos se desconecte de la red, se apague, etcétera, pues la centralita domótica, digamos que el cerebro domótico de la casa pues va rulando entre todos esos dispositivos. Digamos que tenemos centralitas domóticas de backup, las que queramos, tantas como dispositivos de este tipo tengamos en casa. Con lo cual es muy sencillo. Además, la interfaz es bastante intuitiva, no hace falta explicarla mucho. Tú abres la aplicación y ya tienes todo ahí de cara. Con lo cual, bueno, creo que en ese sentido, Apple siempre ha tirado por la sencillez en esta parte de HomeKit y creo que lo han conseguido. Empezar es muy fácil y por eso pues yo empecé por ahí también. Yo empecé con unos enchufes Cogeek, con unos enchufes de EVE, de Bluetooth. Es muy fácil empezar en domótica con HomeKit porque, insisto, si tienes un ecosistema de Apple ya lo tienes ahí. Por otro lado, ¿qué contras tiene HomeKit? Bueno,
pues para prácticamente cualquier cosa que quieras añadir al sistema vas a necesitar un hub, o que el dispositivo sea Wi-Fi, Bluetooth o Thread, o vas a necesitar un hub. Si el dispositivo es Zigbee, pues vas a necesitar un hub de Aqara, un hub de IKEA, un hub de Philips Hue, y al final acabas con 40.000 hubs diferentes en casa, cada uno con sus dispositivos separados, etc. Bueno, la interfaz digo que es muy sencilla, que está bien, pero es fija. O sea, la interfaz poco puedes personalizar. Puedes, sí, mover los iconos de aquí a allá, hacerlos más grandes o más pequeños, con 2 tamaños prefijados, y cambiar lo que es el propio icono del dispositivo, ¿no? Si es una lámpara, si es una bombilla, si es una cosa así. Pero ya, deja de contar. Poco puedes hacer. Además, los elementos están fijos en la interfaz en ciertas posiciones y no los puedes andar trasladando libremente por posiciones. Luego, una cosa que es lo que más rabia me da de HomeKit es que no tienes gráficos ni estadísticas de ningún tipo. Es decir, tú tienes un sensor de temperatura y sí, te está diciendo la temperatura que hace en este momento, pero no tienes un histórico de esa temperatura. Y a los que somos frikis de los datos y las estadísticas, pues esto nos fastidia bastante y es algo que me ha fastidiado siempre de HomeKit. Y luego que hay tipos de dispositivos que no son compatibles. Pues las aspiradoras robot, por ejemplo, aunque ahora las acaban de añadir a Matter y pronto serán compatibles con HomeKit, pero bueno, hay ciertos tipos de dispositivos como las aspiradoras, que son un ejemplo, pero hay muchos más que no son compatibles. Si tienes una cafetera inteligente, yo que sé, por poner un ejemplo, tampoco es directamente compatible con HomeKit, y ya tendrías que andar haciendo hechizos con Homebridge, Home Assistant o lo que sea. Las actualizaciones del sistema son anuales si ocurren, es decir, HomeKit solo se actualiza cuando Apple actualiza de forma anual sus sistemas operativos. Y no todos los años actualizan HomeKit. Por ejemplo, con iOS 17 creo que no hubo ninguna actualización de HomeKit relevante. Sí en iOS 16, que fue grande, pero en 17 no hubo. Con lo cual, bueno, pues el sistema es estable, pero evoluciona poco. Luego hay limitaciones en cuanto a las automatizaciones y la complejidad de las mismas. Es decir, si voy al apartado de automatizaciones de la propia aplicación Casa de iOS, sí, puedo hacer una automatización, pero da muy pocas opciones, no da condicionales, no sé por qué, no entiendo muy bien que Apple siga teniendo esto tan limitado y no dé más opciones a la hora de hacer las automatizaciones. Es verdad que con aplicaciones de terceros como Controller for HomeKit, HomePlus, etcétera, puedes hacer automatizaciones dentro de HomeKit más complejas, pero aún así acaban siendo difíciles de entender y de ir paso a paso haciéndolas. Además, ahora han metido también los atajos de por medio, con lo cual es todo súper lioso y no sabes bien dónde tienes las cosas. Y luego las notificaciones que te pueden dar tu sistema domótico, pues también están limitadas. Están limitadas a las 4 notificaciones que tiene Apple definidas en HomeKit y poco más. Si quieres notificaciones avanzadas, pues ya te tienes que ir a Controller for HomeKit, que usa una web externa y cosas raras. Con lo cual, bueno, ahí está muy limitado. Y por el otro lado está Home Assistant. Home Assistant, ¿qué pros tienes? Bueno, pues ¿qué pros tiene? Pues bueno, casi todos soluciona casi todos los contras de HomeKit, ¿no? Tú puedes hacer prácticamente todo compatible. Prácticamente no, tú puedes hacer todo compatible, ya sea con integraciones oficiales de Home Assistant, ya sea con integraciones descargadas desde Hacks, o incluso mandando comandos SSH desde Home Assistant. Es decir, tú, si te pones, puedes hacer absolutamente todo compatible con Home Assistant. Además, es súper personalizable. O sea, la interfaz, los paneles de Home Assistant son súper personalizables. Sí es verdad que te configura, digamos, por defecto unos paneles iniciales, te da esa ayuda inicial, pero tú eso luego puedes modificarlo absolutamente como quieras. Puedes descargarte, digamos, tarjetas nuevas también de internet, de la comunidad, que hace cosas chulísimas, aparte de las oficiales, y básicamente es lo que tú quieras que sea. Home Assistant es lo que tú quieras que sea. Yo incluso me he hecho unas tarjetas súper chulas desplegables, una para el Tesla y otra para el cargador.
lo que quieras, o sea, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Además, esta interfaz, pues puedes ponerle condicionales, es decir, si esto pasa, pues no me muestres esto, por ejemplo, yo qué sé, si todas las puertas están cerradas, pues no me muestres las puertas en la interfaz, pero cuando una puerta está abierta, pues que me aparezca, o que no aparezcan los datos de las baterías de los dispositivos normalmente, pero cuando alguno esté por debajo del 20%, pues que aparezca ahí un aviso en la interfaz y cosas así, ¿vale? Con lo cual, insisto, lo que quieras puedes hacer. Luego, las estadísticas. Home Assistant te da estadísticas las que quieras. Antes estaban limitadas a 30 días, aunque las podías poner más, podías darle al histórico más para atrás en la configuración, pero ahora desde la actualización, creo que la última del año pasado, ya guarda, digamos, tendencias de estadísticas y puedes irte muy para atrás en las estadísticas, que a mí eso me encanta. Tienes gráficos, lo que decía antes, de las temperaturas, humedad, etcétera, todo esto, pues de todo puedes hacer un gráfico. De hecho, yo en mis paneles de Home Assistant tengo varios gráficos con las temperaturas de cada habitación, la de fuera, etcétera. O sea, genial, que en HomeKit no puedes mostrar gráficos. Luego, actualizaciones. Se actualiza una vez al mes, más o menos. Es una actualización al mes y evoluciona un montón. Van añadiendo cosas nuevas. El desarrollo de Home Assistant no para, es frenético, y van añadiendo cosas nuevas y mejoras tanto en la interfaz como en el backend mes a mes. Con lo cual, esto es una evolución constante y súper chula, que también puede ser una contra, porque a lo mejor si te olvidas de actualizar en 4 meses, cuando actualizas puedes romper cosas. Pero bueno, para mí es una ventaja. Luego, otra ventaja es que es una web. No te hace falta un dispositivo concreto para conectarte y ver tu centralita domótica. Con HomeKit necesitas la aplicación casa, ya sea en el Mac, en el iPad o en el iPhone, pero necesitas un dispositivo Apple, además compatible con la versión actual de HomeKit. Si tienes un dispositivo Apple, por ejemplo, que no se actualiza más allá de iOS 12, por poner un ejemplo, pues ya no puedes acceder a la configuración de casa. Ya no puedes acceder no a la configuración, sino no puedes manejar HomeKit desde ese dispositivo. En cambio, pues Home Assistant es una web, y desde cualquier dispositivo, aunque sea muy viejo, tú puedes abrir esta web y manejarla. También tienen su aplicación para iOS y para Android, que funciona bastante bien. Al final, bueno, lo que hace es embeber un poco la web de Home Assistant, aunque con funciones adicionales, pero bueno, muy bien. Luego, notificaciones. Notificaciones mucho más ricas que las de HomeKit. Aquí puedes notificarte absolutamente de lo que quieras. Además, son muy fáciles de configurar. Te puedes mandar notificaciones a la aplicación, te puedes mandar notificaciones a Telegram, te puedes mandar notificaciones a prácticamente cualquier sitio que se te ocurra, ¿vale? Con lo cual, eso es muy interesante. Las automatizaciones, hasta ahora no, pero con las 2-3 últimas actualizaciones de Home Assistant son muy sencillas de seguir. Han hecho una configuración por bloques también que puedes utilizar para hacer las automatizaciones, condicionales, etcétera. Son mucho más sencillas de entender, las tienes todas en un sitio, insisto, mucho más sencillas de entender y de hacer que las de HomeKit. Si le pones a alguien que haga la misma automatización en HomeKit que en Home Assistant y que no tenga contacto anterior con cualquiera de los dos sistemas, os aseguro que la va a hacer mucho más directa y rápida en Home Assistant. Y luego logs. En Home Assistant hay logs de todo. Si una automatización no funciona, te deja probar las automatizaciones, poner situaciones inventadas para probar una automatización, etcétera. Si algo falla, tienes un log a ir a mirar qué ha fallado. En Home Assistant, en HomeKit no tienes logs absolutamente de nada. Y me ha pasado muchas veces configurando automatizaciones en HomeKit que es súper frustrante no saber por qué una automatización no funciona. Cuando tú dices, no, es que tiene que funcionar porque está pasando esto y esto, que yo he puesto en automatización y no está teniendo el resultado que yo quiero. No sabes por qué. Es prueba y error. Y en cambio en Home Assistant pues tienes logs de todo. Y luego backups. Si algo se te jode en HomeKit, buena suerte, porque vas a tener que configurarlo todo prácticamente de cero, aunque con control for HomeKit también puedes hacer backups, pero ya es algo externo y que la recuperación no es total, aunque sí bastante grande. Por contra, en Home Assistant los backups son completos y tú puedes levantar un sistema nuevo de cero de Home Assistant teniendo un backup y te queda todo exactamente igual.
Las contras de Home Assistant, bueno, pues claro, la contra evidente es que es algo que tienes que montar tú, no es algo que está ahí, es algo que tienes que montarlo tú, tienes que saber, tienes que ser cacharrero y tienes que tener pues un dispositivo siempre que vayas a tener siempre encendido en casa, porque tú el Apple TV o el HomePod, pues eso, tú lo enchufas y está siempre encendido o siempre en reposo, pero te despreocupas. Pero un cacharro sobre el que tengas que instalar Home Assistant, ya no entra una forma de instalarlo. Si con el sistema operativo, si con el supervisor, si con Docker, si... Eso ya no entro. Simplemente entro en que tienes que tener un dispositivo que esté siempre encendido y un dispositivo hardware que tienes que controlar tú. Un NAS, una Raspberry Pi, un NUC, un Mac Mini, lo que quieras. Pero es algo que tienes que controlar tú. Y luego que hay que saber un poco también, porque a veces hay que hacer configuraciones dentro de los archivos YAML y son configuraciones raras que tienes que buscar en la documentación, etcétera. Es complejo. Y además, y creo que es lo peor de Home Assistant, que tienes un punto único de fallo. Como decía antes, en HomeKit tú puedes tener varias centralitas domóticas en casa y si falla una no pasa nada, todo sigue funcionando, pero en Home Assistant, donde tengas instalado Home Assistant, si eso falla, si ese dispositivo se apaga, etcétera, has perdido todo tu sistema domótico hasta que lo recuperes. Entonces, es una contra evidente. No le puedes pedir a nadie que esté empezando en domótica o que no tenga conocimientos técnicos que se monte un Home Assistant o que monte su domótica en casa con Home Assistant. Eso es imposible. Mi hermana, por ejemplo, en su casa, pues ha cogido, se ha montado una cámara de Eufy 2K, de estas que os recomiendo muchas veces, un HomePod y no sé qué más, lo ha metido todo en casa, en su iPhone, lo ha metido todo con casa ahí, lo tiene en HomeKit y perfecto, lo maneja desde ahí, ve la cámara desde ahí, la tiene configurada con HomeKit Secure Video, maneja el HomePod desde ahí, todo. Y ya está, y no se preocupa, ella no tiene que instalar nada, no tiene que preocuparse de mantener nada, ni nada. Pero, claro, tiene las limitaciones evidentes. Pero creo que si somos un poco cacharreros y si entendemos un poco de lo que estamos haciendo, Home Assistant es un paso más allá, y el paso correcto en la domótica, y reconozco mi error de no ir antes hacia Home Assistant, la verdad, porque ahora mismo estoy muy contento. Evidentemente a mí me gusta más Home Assistant ahora, pero porque soy cacharrero. Y aún así, todo lo que puedo volcar desde Home Assistant a HomeKit lo tengo volcado y tengo mi HomeKit bien configurado, porque, bueno, pues la familia pues a lo mejor prefiere usar esa interfaz, ¿vale? De momento no les he metido el tema de Home Assistant, eso lo uso solo yo. Pero bueno, ellos tienen su aplicación en casa y desde ahí manejan todo. Me gusta tenerlo bien configurado. Pero a mí, personalmente, pues tengo que reconocerlo, sí, aquí, shame on me, me gusta más Home Assistant. Creo que es el sistema domótico adecuado, pero ahora, si me dices esto hace 3 años, no te podría decir lo mismo, porque Home Assistant no estaba en el nivel de madurez que está ahora, sobre todo a nivel de interfaz, de configurar y manejar las cosas a nivel gráfico y no tener que estarse metiendo siempre en los archivos estos YAML, que yo a día de hoy poco entro en ellos, salvo alguna configuración muy específica, poco entro en ellos. Además, ¿qué me permite Home Assistant? Pues tener un panel domótico en la cocina, que ha sido mi sueño desde siempre, con un iPad viejo, pero bueno, esto os lo voy a contar dentro de un par de semanas, pero bueno, tengo ese panel ahí con gráficos, historias, y estoy muy contento con ese tema. Me gustaría saber qué opináis sobre esto. ¿HomeKit o Home Assistant? Yo creo que está claro. Si eres cacharrero, tienes que ir, sí o sí, tienes que ir a Home Assistant. Si entiendes un poco, ya no que seas demasiado cacharrero, pero si entiendes un poco, creo que tienes que ir hacia eso. Y si no tienes ni idea, y para alguien que está empezando, pues evidentemente siempre voy a recomendar HomeKit, porque escaneas un código y ya lo tienes todo configurado. Y después de esta chapa, nada más por esta semana, y nos escuchamos el lunes.